Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tenemos que abordar un tema de enorme trascendencia y de perjudicial, creo, para los intereses del país, pero tenemos la suerte que esté hoy con nosotros un querido amigo, miembro de la Academia de Derecho, Ciencias Morales y Políticas, fue presidente, la de Derecho, de la de Periodismo, así que de estos temas sabe muchísimo. Me refiero al doctor Gregorio Badeni, al profesor Gregorio Badeni, con quien vamos a hablar hoy en este programa. Fallo de la Corte, libertad de expresión, bueno, todas las cosas que se saben en este aspecto. Libertad, en definitiva, que es lo más importante. Querido Goyo, te agradezco mucho que estés hoy de nuevo con nosotros, así que me parece que la sociedad está esperando. Magnífico tu artículo en La Nación del otro día. Gracias. Creo que fue el 30. La semana pasada, sí. La semana pasada. Así que yo creo que lo primero que tendríamos que, si te parece a vos, con total libertad, hablamos del fallo de la Corte. ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo crees que puede pasar? ¿Qué afecta a tu criterio? El fallo de la Corte yo creo que importa lamentablemente un retroceso para la plena vigencia de la libertad de expresión en la Argentina, y así en cierto modo lo adelantó la Sociedad Interamericana de Prensa en la asamblea que realizó en Denver hace cosa de 20 días, donde también hubo la CIP, una sugestiva condena al gobierno de los Estados Unidos por ciertos atropellos contra la prensa libre. Y digo esto porque, al margen de que es cierto que la Corte no tiene por qué pronunciarse sobre la oportunidad y conveniencia de las normas que sanciona el Congreso, sí debe pronunciarse sobre su razonabilidad y sobre los efectos que producen esas normas cuando vulneran derechos constitucionales. No puede la Corte alegar que en la ley se invoca un interés colectivo, el bienestar general, para señalar que, bueno, eso es una verdad absoluta y que por lo tanto no podemos revisar el texto de una ley en cuanto a verificar si es constitucional o no. Y la ley de medios tiene muchas falencias. Por de pronto, desconocer los derechos adquiridos, derechos que fueron en cierto modo en el año 2005 convalidados por el presidente Kirchner cuando prorrogó en cierto modo las licencias por 10 años, todas las licencias. Y ahí te interrumpo un segundo. ¿Vos no crees que, bueno, dijiste derechos adquiridos, vos no crees que afecta, hay un efecto retroactivo de la ley y a mi criterio afecta al derecho de propiedad? Si te parece a vos. Es que claro que afecta al derecho de propiedad, porque si a vos te otorgan una licencia por determinado lapso y te obligan a realizar inversiones importantes para mantener modernizada esa licencia y de repente de un día para el otro el Estado decide, no, usted no puede utilizar más esa licencia, eso importa una violación abierta a un derecho adquirido que el día de mañana se puede extender a otras áreas. Es decir, parece que todo contrato con el Estado está sujeto a la posibilidad de que sea dejado sin efecto y sin el pago de una indemnización a menos que se pruebe un daño, se haga un reclamo, etcétera, etcétera. Lo cual acarrea una inseguridad muy grande, especialmente para todos aquellos que quieran invertir en obras públicas en la Argentina. Bueno, ya casi no tenemos inversión genuina externa, estamos creo en el 7º lugar en Latinoamérica, y estos hechos, esta falta de seguridad jurídica, reglas claras de juego, produce indudablemente, esto recorre el mundo, esta decisión en 30 segundos, vamos a tener menos inversiones todavía, a mi criterio. Sí, ya recorrió el mundo. Pero por otra parte... Se han expedido organismos internacionales, perdón. Así es. Hay un tema que realmente uno no lo entiende el por qué. Yo comprendo que se regule aquellos medios que usan el espectro radioeléctrico por las limitaciones que tiene, aunque cada vez son menores por los avances de la tecnología. Pero ¿por qué se va a regular la televisión por cable, que en definitiva donde la transmisión no utiliza esos espectros, sino un elemento material y lo único que se necesita son las autorizaciones municipales para poder hacer el cableado? El argumento que usó la Corte para incluir a la televisión por cable en las limitaciones que tiene la ley de medios es muy peligroso, porque lo que la Corte dice es que todos tienen que tener el derecho a expresarse. Eso significa que ese criterio el día de mañana puede ser aplicado perfectamente a los medios gráficos. Así, leí en tu artículo de La Nación
ser Debo decir que también a los diarios, Y a, sí, a los porque medios gráficos, por ejemplo, se va a puede ser decir, aplicado. qué sé yo, el diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, que tiene un tiraje de 5 o 6 mil ejemplares y que realmente es un monopolio periodístico, si se quiere, o una posición dominante. Bueno, a lo mejor le van a ordenar que edite 2.000, 1.000 ejemplares para que entren en más diarios nacionales. Es un absurdo. Y desconoce el artículo 32 de la Constitución, esa barrera que se estableció en 1860 con la autorizada voz de Vélez Sarsfield, que dice que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión, de imprenta o de expresión. Acá tenemos el 32. Este, Yo hablas de otros artículos, hay de 4 artículos en tu artículo. Sí, bueno, del artículo El 14, del 19, el 19, del 29 creo, y el no, 42. y el 42, que alude a los derechos de los consumidores. Exacto. Porque con la ley de medios, en determinados casos se puede presentar un fenómeno muy curioso, de que digan, bueno, este medio solamente puede tener X cantidad de abonados, ¿no? Para la televisión por cable. Sí. ¿Y por qué? Porque supera un porcentaje determinado, el 30, 35%. Entonces, ¿cómo se hace la selección de los abonados? Es decir, vos y yo estamos abonados a ese cable, pero uno de los dos va a ser excluido. ¿Y por qué van a excluir a mí o a vos? Si yo quiero ver eso, yo quiero escuchar eso. ¿Vos no creés, querido Goyo, que por ahí, si esto se mantiene, cuando haya elecciones presidenciales en 2015 tengamos una pantalla que responda a un solo dueño? No sé si existe ese dueño, va a ser el Estado. Bueno, a eso me refiero. Mejor dicho, el gobierno, porque acá el gobierno y el Estado lamentablemente lo mismo. Son iguales, sí. Pero no yo te digo una cosa, y vos como hombre de la política bien lo sabés, esta es una ley que a cualquier grupo político le encanta. Porque el día que Cuando vos le llegás toca al al poder, gobierno, tenés un elemento en tus manos muy importante. Por eso casi todos los legisladores votaron a favor en general de esta ley. Después en particular hubo algunas disidencias, etcétera. Pero es una lástima que, en fin, que se haya dictado esa sentencia, y por eso la doctrina constitucional argentina fue muy firme en la crítica. Pero por otro lado también, bueno, nos alegramos de la aclaración que formuló el juez Lorenzetti de que no tuvo reuniones con miembros del Poder Ejecutivo referentes a la ley de medios. sí. Pero sí dice que tuvo varias reuniones sobre temas institucionales. Y uno se pregunta, ¿sobre qué temas institucionales? ¿A dónde se reunían? ¿Iban a la Corte, como normalmente corresponde? Exacto. Que se visite al jefe de la Corte, a la cabeza del Poder Judicial. Yo hasta ahora no puedo entender lo que ¿Por qué no se da publicidad de eso? Yo comprendo que hay un momento de secreto donde conviene no difundir las conversaciones que pueden existir entre distintos órganos de gobierno. Pero una vez pasado ese periodo de reserva, ¿por qué no? En una república hay que dar a conocer. Mira, yo por la experiencia, por lo que uno hizo, vos decías de los políticos quieren tener, sí, lógicamente, nunca los políticos queremos que los periodistas nos critiquen, pero creo que tenemos que aprender a cambiar ese rumbo si queremos que las cosas funcionen como corresponde, que la libertad de prensa sea una auténtica realidad. Yo digo que los buenos proyectos o propósitos del deber ser y la realidad del ser, no se puede en ese aspecto alegar ingenuidad. Yo te digo, cuando a mí me tocó la primera etapa de del 83 en adelante, hubo una total libertad, creo que es mi mayor capital en cuanto a esto. Bueno, me tocó estar en ADIR, en ADEPA, en la CIP, y como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, donde había hombres de todos los partidos, sancionamos 2 proyectos por unanimidad del Senado, vos estabas también cerca del Senado. Uno, el tema de que los periodistas no den a conocer la fuente de información, y el otro, la figura del desacato, que se modificó en artículo del Código Penal para que desapareciera. Pero resulta que ahora venimos a presionar de una o de otra manera. Y yo te digo, Goyo, no sé qué opinás vos, una pregunta, además de una afirmación, que creo, nos faltan 10 minutos, así que tenemos para manejarnos bien, que tenemos culpas concurrentes el oficialismo y la oposición en este aspecto.
independientemente del fallo de la Corte, que hoy rechazó de vuelta la presentación que hizo la oposición para que se postergara o se suspendiera la aplicación de esta ley. Sí, en cuanto a esto último, me parece que la decisión de la Corte es correcta. Sí. Los partidos políticos no son parte en el proceso que vinculaba exclusivamente al Grupo Clarín con el organismo de aplicación de la ley de medios, de modo que no tienen nada que hacer los partidos políticos. Si hacen una acción, que la hagan en forma independiente y veremos si tiene personería, legitimación activa para hacer el reclamo. Bueno, que esa decisión de la Corte, no, desde el punto de vista jurídico, no es criticable. Lo sería si la Corte hubiera tomado una decisión en otro sentido, porque entonces se estaría politizando completamente, ¿no? Ya se politizó bastante y ahí llegaría al 100% de politización. Sobre todo las declaraciones, que me disculpe el presidente de la Corte, pero él no puede decir que estuvo con uno o con otro. Y si estuvo con uno o con otro, que diga sobre qué temas hablaron. Claro. Porque si es una relación de amistad, por supuesto que se mantenga la privacidad. Pero si se hablaron de temas institucionales, bueno, los ciudadanos queremos saber cuáles son los temas institucionales. Y vos que sos mucho más abogado que yo. Y cuidado que hay otra cosa. Porque sos profesor, un gran constitucionalista, sabés que los jueces tienen que hablar por su sentencia. A eso íbamos. No porque hablen con uno o con otro. A eso íbamos, y más aún te digo, si hay charlas de algún juez de la Corte sobre un tema con el Poder Ejecutivo, sobre algún tema que debe resolver la Corte y en el cual es parte del Poder Ejecutivo, ella misma, años atrás, dictó una acordada obligatoria para los jueces, según la cual ningún juez puede recibir a una de las partes en audiencia sin convocar a la contraparte. Claro. Regla que la Corte aplica a rajatabla y que muchas veces hay abogados que piden una audiencia con un juez de la Corte y dicen no si no se cita la contraparte. De modo que, con mayor razón, el Poder Ejecutivo, por más que quiera hablar sobre un tema judiciable con algún juez de la Corte, no puede ser recibido por ese juez de la Corte. Puede ser recibido para hablar de cualquier tema, pero no. Por suerte el juez Lorenzetti dijo, no, yo no hablé con el secretario de Presidencia de la ley de medios. Pero sí hablé de otros temas institucionales y muchas veces. Yo no quiero decir si dijo o no la verdad el presidente Lorenzetti, pero la susceptibilidad está vigente en consonancia con el fallo, ¿no? Sí, pero... Salvo el maestro Fay, que se mantuvo en una posición... Una posición coherente. En una posición coherente. Yo, de todos modos, al beneficio de la duda, lo merece el juez Lorenzetti. Sí. A pesar de que, lamentablemente, lo que vemos en algunos de sus fallos es que borra con el codo lo que ha escrito en sus libros, especialmente en cuanto al resguardo que merece el derecho de propiedad privada. Yo no lo estoy acusando, simplemente estoy dudando. Esta es la verdad. Y después las instituciones, Goyo. Las instituciones están, los órganos de control, las instituciones están debilitadas. Y los partidos políticos estamos en crisis también. Así es. Esta es la verdad. Los 30 años de democracia con haberle dado rango constitucional al artículo 38 de la Constitución, con esa reforma 94, que tuvo algunos aciertos y para mí tuvo un error el de eliminar el colegio electoral. Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer entre todos es de buscar un camino distinto y buscar de alguna manera coincidir en diversos temas y no estar en la confrontación permanente que no sirve para nada. Porque me decía de una persona, y es cierto, pasó esto, el gobierno, aunque tenga mayoría en cantidad de votos en el país, tenemos que reconocer que sufrió una derrota. Pero la oposición tampoco en estos días que transcurrieron no hizo nada de nuevo. Es que poco me importa mucho hacer. Tu opinión. A ver, esta fue una elección legislativa, ¿no? En el orden nacional, también en el orden provincial, en algunos casos. De modo que si no ha cambiado sustancialmente, y de hecho eso ha ocurrido hasta ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, poco podemos pedirle a la oposición que haga efectivo, salvo, claro está, hacer público el control que trata de ejercer sobre un ejercicio incorrecto del poder político, ¿no? Pero yo te doy un solo ejemplo, querido Goyo, que no tiene que ver con lo pero que tiene una enorme importancia. La ley de leyes
esto lo dije 3 o 4 veces, y un artículo firmado incluso, fue aprobada a libro cerrado. Porque un grupo de la oposición, un sector de la oposición le dio la oportunidad del quórum. Así es. Un presupuesto mentiroso, un presupuesto dibujado, que habla del 10,4% de inflación, y no dice que hay 11 millones de argentinos que están ganando menos de 40 pesos por día. Y la ley, y es la ley de leyes, nada menos. Sí, pero ya hace varios años que la ley de presupuesto ha sido desnaturalizada con esa facultad especial que se le da al jefe de gabinete para modificar el destino de las partidas, ¿no? El jefe de gabinete no tiene ninguna vigencia ni ninguna importancia, porque viene a leer un monólogo cuando viene mensualmente al Parlamento. Pero siguiendo las instrucciones del Poder Ejecutivo, cambia las partidas presupuestarias a su antojo. Claro. A pesar de que el Congreso expidió su voluntad en otro sentido. Esa modificación va a ser fundamental en algún momento, que se deje sin efecto esa potestad del jefe de gabinete, ¿no? Mirá, el jefe de gabinete, yo recuerdo cuando estuve en el Parlamento, vos tenías que mandar las preguntas 10 días antes, más o menos, y venía y leía lo que escribía o lo que le escribían. Y vos tenías que aguantar, sí, no podías hacer ninguna pregunta, o repreguntar. Pero yo, bueno, vos que estás dando clases, que sos profesor de gran prestigio, ¿cómo ves de ahora al 2015? Yo digo que son 2 años, que en la política argentina son casi 2 siglos. Digo. Sí. ¿Qué opinás? Vos no sos político, pero sos político en definitiva. No, y son gran profesor, yo te pregunto tu opinión. Mi opinión, que vos tenés mucha más autoridad que yo para estos temas, pero lo que yo noto, y creo que vos vas a estar de acuerdo, es que se está produciendo una suerte de renovación en la dirigencia política con la inserción de gente joven, de gente de 40, 45 años, con otra visión. Los sub 40 y los sub 50, por ahí. Con otra visión de la política, con una visión más ejecutiva, más noble, con una visión más noble de la política que tienen algunos políticos tradicionales, ¿no? Y eso es bueno, eso me parece muy bueno que se vaya produciendo ese recambio en la dirigencia política. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Lo que sí creo es que en la dirigencia política argentina, el nivel de formación actualmente no es el mismo que había años atrás. No sé si opinás, vos que sos profesor, que estás... Bueno, yo sobre eso nunca... Hay 1.400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo creo que a la juventud hay que abrir las puertas que pueda participar y convertirse en protagonista. Porque hasta este momento critican a la clase política, nos critican y tienen razón por 2 motivos. Primero, por la falta de coherencia y segundo, por la falta de transparencia. Viste que la corrupción está ocupando un lugar muy fuerte en este momento. Sí, y uno lo que percibe es que si bien hay sectores que ya están acostumbrados a vivir con la corrupción, lamentablemente, sí, en esos grupos de jóvenes uno empieza a advertir reacciones y un firme rechazo de la corrupción. En la medida que tenga un efecto multiplicador en la juventud, constituye entonces una garantía de que, en fin, podamos tener esperanzas. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Yo te doy brevemente el resultado general de la última elección. 7.500.000 el kirchnerismo, 5.700.000 el peronismo opositor, 5.500.000 radicalismo, socialismo, ahora se dice aliados, y 1.800.000 el PRO, y la izquierda 1.300.000 más o menos. Ese fue un poco el resultado. Son elecciones legislativas, faltan 2 años y ahí van a ser presidenciales, gobernadores, salvo Corrientes que eligió ahora, todas las demás, y Santiago del Estero, las demás van a elegir gobernadores, vice, intendentes, etc. ¿Qué crees que tenemos que hacer, Goyo? Yo te digo como un profesor, un científico, un hombre de una gran capacidad jurídica como sos vos. Es decir, quienes no actuamos en política, lo ideal sería que todos tuvieran vocación política. Que hay que actuar. Y tiempo y que lo hagan. Porque el que no tiene vocación política más vale que no
no intervengan política. Y quienes no quieren dedicarle el tiempo necesario a la actividad política, pues tampoco que lo hagan. Pero por lo menos que presten atención a lo que ocurre en el país, que presten atención a lo que realizan los dirigentes políticos y que expresen su conformidad o disconformidad con firmeza, pero que que no callen, que no permanezcan en silencio. Además que se le saque una radiografía a cada uno de los dirigentes, porque si no... Es decir, yo creo que la sociedad está en falta, en déficit en eso, de no exigirle a los mandatarios que rindan cuenta de los actos que llevan a cabo. Sí, pero eso lo pueden hacer en tanto en cuanto estén organizados a través de grupos políticos. Ya no hablemos de partidos políticos, hablemos de organizaciones pero políticas. Pero yo digo la sociedad en general, porque a veces yo creo que los políticos o los dirigentes, porque tampoco no solamente los políticos, los empresarios, los sindicalistas, tienen que decirle a la gente cosas que a lo mejor no les guste, pero hay que decirle la verdad. ¿Te parece, Goyo? Sí, por supuesto que sí. Bueno, eso muchas veces lo hacen los grupos de presión, los grupos de interés, que son legítimos, por supuesto, y que formulan críticas o apoyos a determinada actividad del gobierno o de la oposición en función de los legítimos intereses, no necesariamente materiales, que los convocan a unirse. Nos queda un minuto. Y te digo que vos te vas a acordar que don Segundo B. Linares Quintana, vos lo dijiste acá, para estos años usemos las dos palabras que él usó: sensatez y patriotismo. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Fueran las dos palabras que mi maestro siempre tuvo firme durante su vida, ¿no? Querido Goyo, te agradezco enormemente y te pido que, como lo estás haciendo, porque a lo mejor no estás en un partido político, pero con tus cátedras, en la academia, en tus artículos, estás marcando un camino que tenemos que seguir, lo que sabemos mucho menos que vos. Bueno, gracias. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Ha sido un gusto y un placer tener hoy al maestro Gregorio Badeni en nuestro programa. Sobre todo en este momento en que estamos hablando de la libertad, de un fallo del máximo tribunal de justicia del país, una cosa que ha recorrido el mundo y que nos preocupa enormemente. Pero sigo sosteniendo que nosotros, los que participamos en política, nos preocupa más por el individualismo que es exagerado en los argentinos que por los demás seres humanos. Y es así que la agenda de los políticos, siempre digo, no coincide con la agenda de la gente.
En la campaña esta previa a las elecciones legislativas, lógicamente que los políticos trataron los candidatos sobre todo, de que coincidieran sus palabras y sus acciones con lo que la sociedad estaba pretendiendo. Pasaron las elecciones y hoy nos olvidamos de todo lo que se dijo en la campaña. Creo que ha llegado el momento que nos sinceremos realmente, porque tenemos que reconocer que siempre estuvimos enfrentados, siempre de morenistas y saavedristas, peronistas y antiperonistas, conservadores y radicales, etc. Y yo por eso tengo que decir que de una vez por todas tenemos que comenzar a transitar un camino distinto. Y tengo acá la encíclica del Padre Francisco, yo me voy a permitir leer un párrafo. Es la luz de la fe. Hoy puede parecer posible una unión entre los hombres en una tarea común, en el compartir los mismos sentimientos o la misma suerte en una meta común, pero resulta muy difícil concebir una unidad en la misma verdad. Nos da la impresión de que una unión de este tipo se opone a la libertad de pensamiento y a la autonomía del sujeto. En cambio, la experiencia del amor nos dice que precisamente en el amor es posible tener una visión común, que amando aprendemos a ver la realidad con los ojos del otro y que eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra mirada. Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa con el maestro contra la droga, el doctor Calina, Eduardo Calina, si Dios quiere.